Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander en esta tarde en la que David Calleja nos va a presentar su último... Calle nos va a presentar su último libro, el tercero de una serie que ya alguno anterior presentó también aquí en el Ateneo y que yo creo que es un repaso por la evolución del conocimiento y de la ciencia y de las utilidades humanas a lo largo de la historia ya de miles y miles de años, que puede servirnos para entender algo que después le preguntaremos en el coloquio, y es que así como nos han explicado, y yo creo que con mucho acierto, que vivimos en un planeta Tierra que es como una gigantesca nave espacial en la que ni entra ni sale nada más que la energía que nos produce el Sol, y que por tanto todos los recursos que tenemos son finitos, se pueden acabar. Sin embargo, con la lectura de este libro, al menos yo he descubierto que hay algo que sí es infinito, que es la capacidad humana para descubrir nuevas técnicas, para superar las dificultades más importantes y, por tanto, para hacer que las profecías de Malthus no se hayan cumplido, aquel panorama que nos presentaba el Club de Roma en los años 50 del siglo pasado haya quedado en una verdadera tontería, a pesar de que estaba firmado por los mejores científicos del momento. Por tanto, creo que con este libro que hoy se presenta aquí, que además Lo que sueñan los androides es el título del libro, y que tiene además una referencia que después creo que debemos profundizar en ella, porque a lo largo del libro aparece siempre una película mítica que es Blade Runner, y lo que supuso no solamente esa película, sino la novela en la que está basada y todo lo posterior. Pero para que sepamos un poco más sobre David Calle, está con nosotros Mercedes García Mendoza, catedrática de literatura, expresidenta de este Ateneo, la primera mujer y hasta ahora única mujer que ha presidido esta institución, y vamos a intentar, después de que ella nos presente al conferenciante de hoy, vamos a tener un diálogo. Antes de que tome la palabra Mercedes García Mendoza, sí decirles que este libro se está vendiendo en la entrada, que después su autor lo va a firmar aquí para todos aquellos que lo deseen, y desde luego yo se lo recomiendo absolutamente porque está muy bien escrito, y cuando digo muy bien escrito es que tiene un lenguaje preciso, sobrio, directo y claro, y al mismo tiempo es muy instructivo. Pero Mercedes, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Manuel Ángel. Bueno, pues estamos en el presente, pero esto es futuro, el libro, ¿eh? Por lo tanto, la gente joven va a adelantarse y la gente mayor vamos a saber algo que no vamos a vivir, pero es una prolongación también importantísima. Primero, ¿quién eres? Pues David Calle. Un profe nada más. Es un ingeniero, un profe, pero un ingeniero de telecomunicaciones y desde hace 2 décadas profesor en academia, pero ahora tiene nada menos que un canal de YouTube, Unicoos, donde enseña matemáticas, física, química y tecnología. Es uno de los canales educativos más importantes del mundo en habla hispana, con 1,5 millones de suscriptores y más de 250 millones de visualizaciones. Por su labor altruista, es un proyecto que ha recibido numerosos premios y menciones. Entre ellos, en 2015, su canal fue elegido por Google como el de mayor impacto social en España y uno de los 25 canales con mayor proyección en Europa. En el 2017, David Calle
quedó entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize y la revista Forbes le incluyó entre una de las 100 personas más creativas del mundo. Durante la pandemia en 2020, a petición del Ministerio de Educación, cedió gratuitamente a la RTV, a la Televisión Española, todos sus vídeos para ayudar a aquellos alumnos que no disponían de acceso a Internet. En 2022 ha sido nombrado amigo de UNICEF para apoyar en todo el mundo su labor en el ámbito de la educación con el fin de facilitar y promover la igualdad de oportunidades para todos. Algún comentario, por ejemplo, El País dice: raro es el estudiante de primer o segundo de carrera técnica que no conozca a David Calle. Yo le voy a preguntar a un nieto mío esta noche. Este ingeniero ha conseguido colocarse en la élite de la docencia, dice El Confidencial, y es verdad. Y después la cadena dial dice: hay un profesor youtuber que será la salvación de tu hijo si tiene problemas con las ciencias. Efectivamente, es una biografía impresionante y vamos a completarlo un poco. Es licenciado por la Universidad Politécnica de Madrid. Trabajó primero en Esfera, la operadora de móviles conocida con el nombre de Yoigo. En el 2005, una crisis en el sector de las telecomunicaciones le dejó sin empleo y regresó a la academia, donde había dado clases durante su etapa como estudiante de ingeniería. 2 años después apostó por la rama docente y fundó su propia academia en 2007, en las afueras de Madrid. En 2011 percibió que las horas de clase en la academia no eran suficientes para que el alumnado consiguiera adquirir los conceptos técnicos de las matemáticas, la física, la química y la tecnología, por lo que decidió empezar a utilizar YouTube como una plataforma pedagógica con tutoriales en vídeo. Así surgió el germen de su canal de YouTube, UnicoOS, que en la actualidad es una organización educativa y un sitio web donde enseña matemáticas y ciencias para estudiantes de educación secundaria y universitarios, llegando a convertirse en un destacado canal educativo de habla hispana en todo el mundo. Como ampliación de su canal en YouTube, donde contaba con más de 1.370.000 universitarios, abrió una nueva plataforma web de su proyecto UnicoOS, una academia en línea de carácter gratuita, fundamentalmente en España y Latinoamérica. Actualmente, su canal en YouTube cuenta con casi 1,5 millones de suscriptores. Ya que me da vergüenza. Ya te da vergüenza. Bueno, ¿para qué lo hiciste? ¿Para qué eres importante? Y además, Y luego estas no cosas de lo los quieres oír. premios y tal, a mi madre le... No sé si está encendido. ¿Se me oye ahora? Además, estas cosas de los premios y tal, a mi madre le viene genial porque se asoma por el balcón cuando se entera y dice a todas sus vecinas: mi hijo está entre los 10 mejores profesores del mundo. Y claro, pues las vecinas pues flipan. Es Pero es imposible hacer un ranking de profesores, es imposible hacer un ranking que evalúe la pasión o la dedicación o la vocación que tiene un profe. Sí. Y están muy bien los reconocimientos para que mi madre esté muy contenta. No, Ya no te claro. cuento con lo de las 100 personas más creativas del mundo. Ya ves Algo tú. tiene ella. Sí, es una madre. Y mi hija tan contenta también. Pero bueno, está ahí, está muy bien para que el proyecto lo conozca la gente y Claro. de alguna manera yo pueda haber escrito libros, porque si no, ¿quién me iba a decir a mí en el pasado que iba a escribir yo 3 libros y nada, que un placer Claro, y encantado? Y el libro, ya nos acercamos al libro, Lo que sueñan los androides. Yo he leído más que unos 2 primeros capítulos, una lectura apresurada, pero solo puedo hacer algún comentario. Ya en las primeras páginas el autor, un androide en 2056 y otras fechas, se sumerge en el conocimiento de épocas pasadas para él y actuales o históricas para nosotros. Me parece un libro imprescindible para conocer, en un relato riguroso y ligero, la historia de la tecnología, sus orígenes, su presente y ese futuro que se acerca vertiginosamente para la mayoría de la gente y que para los jóvenes es ya su único referente. La lectura del libro, seguiré leyéndolo después, claro, asoma al hombre de hoy desde el conocimiento del pasado a este mundo nuevo, desconocido y enigmático. Se habla del acelerón de la historia. No dudo que estamos en uno de esos momentos y el libro nos presenta no solo una visión histórica de la humanidad en relación constante con las diversas formas de las tecnologías, sino que nos asoma vertiginosamente al abismo del futuro. La lectura de este libro atrapa nuestro interés, todo nos concierne, dependerá del lector y sus conocimientos e interés, el disfrute.
Yo creo que Muchas gracias, de verdad. Muy bien. Antes de empezar con el coloquio, sí me gustaría saludar a las personas que nos están viendo en esta transmisión en directo de esta conferencia, presentación de esta novela, Lo que sueñan los androides, y decirles a ustedes que no solamente estas transmisiones en directo a través de la página web del Ateneo están teniendo éxito, sino que el crecimiento de las visualizaciones de estas conferencias avanza, yo me atrevo a decir casi que en progresión geométrica, y que además es posible verlo desde cualquier lugar del mundo. Pero decía, creo que era un director de cine, que para una buena película debe empezar en las primeras imágenes con un gran terremoto y luego ir a más. Bien. Planteas en las primeras páginas de este libro, recuerdas que en el año 1859 hubo una gran tormenta solar que produjo serios daños en la precaria tecnología de la época. Que en 1989, ya esto nos suena más próximo, hubo también un suceso parecido y otro en el año 2012. Y hay la hipótesis que tú presentas es que en un momento dado una gran tormenta solar puede acabar con el mundo actual, puesto que dependemos tanto de la tecnología que seríamos incapaces de vivir sin una serie de adelantos que obviamente no tenían los primeros humanos. ¿Esto es así? Es decir, ¿es tan catastrofista como esto? No, lo que pasa que para que no fuera un simple repositorio de hechos científicos o de grandes avances de la humanidad, como bien dices, para hacerlo un poco peliculero y tratar de captar la atención sobre todo de los más jóvenes al principio, se plantea esa posibilidad también para filosofar un poco sobre la cantidad de, bueno, cómo dependemos de la electricidad en todos los sentidos. Se plantea que una tormenta solar acabará con la red eléctrica mundial y de alguna manera también sirve para que, bueno, los padres que tienen hijos adolescentes y los adolescentes que están todo el día enganchados al móvil, yo también incluido, pensemos un poco en abandonar un poco esta dependencia absoluta y empecemos a mirar un poco más allá y al planeta que tenemos. Porque sí que es cierto que si nos quedáramos sin electricidad, parece, bueno, ya casi nos estamos quedando sin ella porque cada vez es más cara. Si nos quedáramos sin electricidad, ya no solo dejaríamos de ver luces, sino que no tendríamos agua, no tendríamos comida, nos quedaríamos sin dinero, porque el dinero es virtual. Y lo más preocupante es que todas las centrales nucleares del mundo al mes siguiente estallarían en miles de pedazos porque no se podrían refrigerar. Entonces, tener cuidado, hay que pensarlo ahí, pero era simplemente algo bastante peliculero porque en el 2046, yo no sé yo, pero mi hija seguro que está por aquí y yo no quiero que le ocurra nada malo. Es una posibilidad, pero sobre todo era para que, bueno, de alguna manera pensáramos en la gran dependencia que tenemos de las redes, de Internet y de la electricidad para absolutamente cualquier cosa. Y ya te digo, hasta sin agua nos quedaríamos a los 2 días, que es bastante preocupante. En Santander, la gente que vive en una cabañita aquí, seguramente al principio esté feliz. En las grandes ciudades como Madrid sería el caos. Pero ya te digo que era para darle un poco de dramatismo e introducir un poco también que hay un androide en Islandia solo y tiene que contar de alguna manera, como un androide lo ve, todos los avances de la humanidad a lo largo de los años. Bueno, pero no va a pasar, no os preocupéis. Esperemos que no pase. Esperemos que no pase. Pero en el libro tienes un doble nivel de lectura. El cuerpo principal es casi una historia de la ciencia muy bien contada y muy bien explicada, pero luego van apareciendo en cada capítulo un texto breve cuyo protagonista es el androide y cuenta una historia casi en paralelo a la historia principal. Pero la pregunta es, ¿por qué has tomado esta técnica narrativa de hacer como 2 libros en uno, con unos saltos de capítulo en capítulo? Mi editora fundamentalmente me comentaba que si solo me limitaba a contar hechos históricos o grandes avances,
de alguna manera podría llegar un momento en el que incluso te saltaran las páginas o pasaras a otro capítulo y probablemente a lo mejor se perdiera el hilo o el interés incluso a mitad del camino. Es más una herramienta, ¿se me escucha bien? Sí, ¿no? Sí, sí. Es más una herramienta para tratar de hilar cada capítulo el uno con el otro y tratar de mantener la atención del lector en paralelo, como tú dices, más que otra cosa. Para que, bueno, para que de vez en cuando sorprenderles, que es lo que a mí también me gusta hacerles en clase. Les estás explicando una ecuación, una derivada, y de vez en cuando les sueltas una fricada de cómo se inventó la electricidad o cualquier otra cosa para tratar de llamar su atención. Porque yo creo que eso falta también en la educación a día de hoy, que les contemos cosas que les sorprendan, que les hagan interesarse por lo que están estudiando, que lo relacionen con el mundo real. Y les contamos un montón de cosas de ecuaciones, de derivadas y de integrales, ya llegarán por aquí los peques cuando les toque. Y no les contamos por qué vuela un avión. Un chaval de segundo bachiller no sabe decirte por qué vuela un avión. Y no sabe cómo funciona un airbag. Y no sabe cómo funciona un móvil. Y deberían saber que nos triangula la posición y que el seno, el coseno y la tangente hacen que sepan todo el rato dónde estamos. Todo ese tipo de cosas no se las contamos en clase. Este tipo de cosas son las que no les puedo contar yo tampoco a mis alumnos en clase, porque me dicen, déjate de contarme historias y explícame cómo se hace este ejercicio. Pero ese tipo de cosas es muy bueno que las sepan, sobre todo, como te decía antes, también para que entiendan los chavales, bueno, o entendamos todos nosotros como adultos, que todas las cosas que han pasado a lo largo de los años en la historia de la humanidad no pasan porque sí. Hay mucha gente trabajando detrás, hay muchos esfuerzos, hay muchos fracasos. La ciencia está llena de fracasos, de los fracasos se aprende, y que todo es que no todo ocurre en un minuto. Yo que estoy más con adolescentes, cada vez son más impacientes, lo quieren todo muy, muy rápido, se creen que las cosas suceden muy, muy rápido, y yo les digo, yo suspendí física hasta la quinta convocatoria no probé física en la carrera, yo no supe física nada más entrar, yo no aprendí a hacer derivadas en el primer día. Esa impaciencia que tiene esta nueva sociedad, que leen los audios de WhatsApp a doble de velocidad, que parece que está hablando Alvin y las ardillas, y ven los vídeos de YouTube al doble de velocidad, incluso películas enteras las ven al doble de velocidad, esa impaciencia y esa rapidez, bueno, pues para que de alguna manera lo piensen y le den una vuelta a que las cosas suceden despacio a lo largo de muchos años y hay que trabajar mucho para que ocurran muchas cosas. Voy a leer el índice porque es muy interesante. ¿Qué es la tecnología? No sabemos lo que es el tiempo, pero podemos medirlo. ¿Cómo cambiaron el mundo, y no solo la tecnología, las revoluciones industriales? Patitos de goma y tupperware. Así los plásticos colonizaron la vida. Una nave en los anillos de Saturno. Cómo la tecnología nos permite explorar el cosmos. Hongos atómicos y lamparillas de mesa. El uso de la energía. Espiando dentro de la molécula de la vida. Las interacciones entre la biología y la tecnología. Inteligencia artificial o estupidez humana. Del arco y la flecha a los robots asesinos. La tecnología militar. Tiene unos contenidos atractivos. Todos, Bueno, se intenta. Lo del tiempo a mí me gusta mucho, por ejemplo, con lo de la revolución industrial. Evidentemente la máquina de vapor fue un invento que cambió la historia de la humanidad y cambió la forma en la que fabricábamos las cosas, hizo que los hombres tuvieran que ir a trabajar y los hombres y las mujeres a las fábricas, cambió la forma de producir y la forma de vivir, pero hizo algo también súper curioso, y es que de repente nos obligó a llevar un reloj de muñeca en la mano, porque había que ir a trabajar, había que fichar, había que coger el tren. Necesitábamos los relojes. Hasta entonces la gente miraba al cielo, decía es de día o es por la tarde, pues voy al campo o no, o ya es de noche, me voy a dormir. Pero desde el momento en el que ese invento maravilloso, la máquina de vapor, entró en nuestras vidas, ya no solo hizo que produjéramos cosas más rápido, sino que nos esclavizó en lo que se refiere al tiempo. Y ahora, pues muchos chavales ya no llevan relojes, pero lo tenemos aquí. Y salta la alarma y vivimos atrapados muchas veces en el tiempo. Bueno, lo dije al principio, pero me gustaría que nos explicaras a todos por qué esta fascinación por la película Blade Runner, la película de Ridley Scott, y basada en la novela, con ese título además tan... Sí. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Exacto. De Philip K. Dick. Lo digo para que no me acuse de plagio si algún día me veo algún familiar. ¿Por qué? Bueno, Blade Runner es una de las películas que ha entrado en la historia del cine, pero ¿por qué concretamente esa película? Es que yo soy muy friki. Yo me veía todas las películas y las sigo viendo de ciencia ficción.
De hecho, echo de menos, de hecho, que en el cine de ahora se haga la ciencia ficción que se hacía antes, porque la ciencia ficción de ahora son los Vengadores de Marvel, que me encanta, genial. Pero la ciencia ficción que se hacía antes era como... te tocaba un poquito más el corazón. Y en el caso de Blade Runner es que la música es maravillosa, la fotografía es increíble. Documentándome para el libro, está ambientada en 2019, que yo me sorprendí, digo, esto pasó hace 3 años. Los coches no vuelan en las ciudades, aunque ya hemos hecho cosas. En China ya se están haciendo coches voladores. Pero me fascinó la parte final, sobre todo, en la que tenían que perseguir a androides, pero era muy difícil distinguirlos de los humanos porque prácticamente eran iguales. De ahí lo del test de Turing para detectar si una máquina es una máquina o no. Y la parte en la que el androide de repente se explaya o suelta aquel discurso en el que se detecta una grandísima humanidad dentro de él, o sea, ya no es una máquina, es un humano. Yo de pequeño me quedé así como un poco pues flipado, además la vería con 10 o 15 años, no me acuerdo, y me dio por pensar, esto que sales a la calle y cada vez que miraba a las personas iba a comprar el pan, pensaba, ¿y si son androides y no nos lo han contado? O sea, ese tipo de cosas que le pasan a un adolescente, ese tipo de películas que te cambian un poco la vida. Y de hecho a veces, ya siendo adulto, soy consciente de que probablemente no, igual aquí hay un androide en la sala, no lo sé. Pero a veces cuando me encuentro a alguien muy raro por la vida, pienso, este es un androide, un replicante seguro. Bueno, esas películas que te acompañan siempre, y en mi caso es que yo veía mucho cine y leía mucha novela también de ese tipo. Y antes no había internet y me tocaba leerme todos los libros de Julio Verne uno detrás del otro y todos los libros que aparecían por mi casa. Y mi madre, por suerte, pues me compraba bastantes y me los leía 20 veces. Sí, bueno, era lo que no tenía no tener internet. Los chavales de ahora no leen tanto y me da mucha pena. Por eso también el libro para que, bueno, intente leer algo más. Pero lo puede ver leer un adulto perfectamente y, bueno, espero que le interese. Bueno, nos hablas de la historia de la ciencia, vamos, de la tecnología, de cómo el hombre ha sido capaz de ir superando diferentes dificultades y diferentes etapas. Empiezas con el cuchillo de piedra de sílex, y podemos terminar ahora con el último invento de poder volar a velocidad supersónica. Pero me gustaría que nos hablaras de cómo ves tú el futuro. Es decir, hubo una revolución industrial, después otra y después otra. La revolución 2.0, la 3.0, la 5.0. ¿Cómo crees tú que va a ser la próxima revolución industrial? ¿O más que industrial será ya global? Es que ya estamos en ella. Perdón, es que ya estamos en ella. Estamos en un momento ahora que lo comparo un poco como cuando nació Internet o la informática en los 90. La inteligencia artificial está cambiando bastantes procesos. Los trabajos están cambiando. De hecho, salió el otro día un estudio que dice que las nuevas generaciones van a tener 5 cambios de profesión a lo largo de su vida. Aproximadamente, habrá gente que no, pero en mi caso yo cambié de profesión una vez, de profe a ingeniero. Pero estas nuevas generaciones van a cambiar mucho de profesión porque los trabajos van a cambiar a velocidades vertiginosas. Espero que no haya aquí ningún mecánico en la sala, pero tendrá que readaptarse porque los coches eléctricos van a sustituir a los coches de combustión y un coche eléctrico tiene 20 partes móviles y un coche de gasolina tiene a lo mejor 50.000 partes móviles, por eso hacen falta mecánicos. En cuanto los coches eléctricos dominen nuestras carreteras, pues ya no hará falta gente que trabaje o que sea mecánico a la antigua usanza. Tendrá que readaptarse y reconvertirse en otra cosa. Y esa capacidad de adaptarse a los cambios, decía Darwin que la especie más fuerte no es la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a ellos. Es lo que creo que a lo mejor, entre otras habilidades, deberíamos contarles a nuestros hijos en clase. No depende de los profesores, pero el sistema educativo debería cambiar. Porque a día de hoy no hace falta que memoricen tantos datos como nosotros tuvimos que memorizar de pequeños. Ya no hace falta que calculen y hagan 50 derivadas o 50 integrales como nos tocó aprender a hacer nosotros, porque no teníamos otra opción. Pero seguimos empeñados en convertirles en máquinas de calcular y en máquinas de memorizar. Y no tiene sentido porque los ordenadores y los algoritmos ya lo hacen mejor que nosotros. Entonces, siempre digo que es mejor que preparemos a personas de primera o a robots de segunda, digamos. Tenemos que insistir en que los chavales aprendan a trabajar en equipo, aprendan a hablar en público, que a nosotros no nos enseñaron. Yo en mi primera conferencia me dio un ataque de ansiedad. No estoy acostumbrado.
que aprendan a debatir, a buscar información en Internet y a usarla, y a entender lo que es verdadero de lo que es falso, a colaborar con otra gente de otros países. Yo no entiendo por qué no hay alumnos de Santander haciendo trabajos en equipo, no con su compañero del bloque de al lado, sino con un chico de Sevilla o con un chico de Barcelona, que además así les serviría para entender que hay diferentes realidades más allá de la suya, que intentemos aprovechar un poco la tecnología para cambiar un poco eso, porque se tienen que adaptar y muy rápido a los cambios. ¿Y a dónde vamos? Pues yo espero, a ver, la tecnología llegará a un momento en que se colapsará porque será imposible, al menos en principio, a no ser que hagamos dispositivos más pequeños. ¿Se me está escuchando? Porque cuando me acerco. Que hagamos dispositivos más pequeños, porque llegará un momento en que físicamente será imposible. Llegará un momento en que ya no podrán tener más capacidad de cálculo, aunque ya hay ordenadores cuánticos que se están estudiando. Llegará un momento en que la tecnología se quedará ahí. Y llegará un momento en que tengamos que pensar qué hacer con ella. Lo de los focos atómicos, por ejemplo, la tecnología no es mala. Lo malo es lo que hacemos nosotros con ella. Y llegará un momento en que tendremos también que plantear las cosas. Quiero creer que en algún momento pararemos toda esta revolución y recuperaremos un poco el día a día y la naturaleza. Yo le digo a mi hija que es preferible dar un abrazo a sus amigos que darle un like en Instagram. Ya no hablamos por teléfono, nos mandamos audios. Bueno, yo lo odio, pero hay gente que manda audios que parecen podcast ya. O sea, yo no sé cuál es el límite entre uno y otro. Y ya no hay conversaciones. Te mandan un audio, luego lo recibes tú le mandas otro. No se produce una conversación. Ya te digo, leen los mensajes de WhatsApp al doble de velocidad, ya no escuchas ni el tono de la persona. Quiero creer que llegará un momento en que digamos, bueno, ya está bien, está muy bien, esto nos ayuda a ser muy felices, nos da un montón de oportunidades, pero vamos a salir a la calle, vamos a hacer otro tipo de cosas. Dicho esto, pues que van a cambiar mucho las cosas, yo no tengo ni idea, no sé qué va a ocurrir de aquí a los próximos 10 o 15 años. Pero esta semana la Universidad de Jaén le puso el examen de selectividad a un programa de inteligencia artificial del año pasado y sacó un 8,54 el programa. Cuando los alumnos la nota media era un 7,5 sobre 10, ¿vale? Y sacó un 8,54 porque la máquina, el algoritmo no pudo dibujar una gráfica en matemáticas, que fue la nota, fue donde sacó peor nota. Imagínate cuando le pongamos un bracito mecánico ahí. Estamos preparando a nuestros hijos para que respondan las mismas preguntas que podría responder una inteligencia artificial. Y tenemos también que conseguir, a los que somos adultos, que nuestro trabajo tenga algún tipo de diferenciación con lo que puede realizar un algoritmo. Leía una viñeta hoy en Twitter muy graciosa con dos fotos, un tío muy feliz y un tío muy triste, el mismo tío muy triste. El tío muy feliz ponía, estoy encantado porque he descubierto que todo mi trabajo lo puede hacer una inteligencia artificial. Y estaba el tío súper feliz. Y en la viñeta de abajo estaba el tío muy triste y dice, estoy bastante triste porque mi jefe se ha dado cuenta. Entonces, es como, bueno, pues tendremos que conseguir hacer cosas que nos distingan un poco de lo que puede terminar haciendo un algoritmo. Yo espero que pare un poco esto y que nos demos más abrazos, eso seguro. Te refieres, que es una cosa que yo no conocía, vamos, muy poco, lo del antropoceno. ¿Se llama antropoceno a qué? ¿A una etapa? Pues ahí me pillas. No, lo dices tú. Sí, Aquí, ahí me vamos, pillas. te acercas. ¿eh? Ahí me pillas. Desde luego, antropos es hombre. Sí. Se llama esta época en la que los seres humanos comenzamos a tener capacidad para modificar a gran escala la Tierra. Por ejemplo, lo que decía él de un simple anzuelo es tecnología. Un arco y unas flechas es tecnología. Ese momento además me parece fascinante. O sea, cuando de repente un homínido, un chimpancé, de repente consigue pensar, ya no solo que puedo utilizar este palo para coger una hormiga, que eso es utilizar algo que tienes, sino pensar que puede coger este palo y otro producto y una piedra, juntarlo todo en uno, porque está persiguiendo y visualizando un fin o una utilidad. Cuando consigue juntar esa capacidad, que no la tienen otros seres en el planeta, de poder juntar diferentes materiales, persiguiendo una idea y visualizándola, a mí me parece fascinante y ahí se produjo el clic. Y luego, a lo largo de los años, se han hecho millones de inventos porque alguien ha pensado que con esto y con esto, a lo mejor puede conseguir otra cosa. Aunque muchas veces hacen inventos por casualidad.
Nunca se sabe. El microondas fue inventado por casualidad, de hecho, por ejemplo. Había un señor que estaba investigando un campo de radiación para otro experimento completamente diferente. Llevaba una tableta de chocolate en la bata de laboratorio y cuando activó el aparato descubrió que la tableta de chocolate se había derretido por completo. Y bueno, pues eso le dio la idea de hacer un microondas. A veces se descubren cosas por casualidad, aunque la casualidad siempre te tiene que pillar trabajando. Pero me parece, no sé, me parece fascinante todos esos momentos y a donde estamos ahora más todavía, porque no sabemos el nivel de cambio que va a haber en los próximos 10 años. Yo lo quiero visualizar, pero tampoco me preocupo mucho porque es imposible que nos hagamos una idea. Hay millones de cosas que están cambiando y la ciencia además es imparable. Dicen el acelerón de la historia, ¿no? Sí. Estamos en pleno acelerón. Es que, como decía él, esto es exponencial. Es que antes te veían 20 personas en una sala, ahora te pueden estar viendo 10 millones de personas a la vez. Que no creo que sea este caso, pero... La tecnología. El poder... Hay cosas como los móviles y esto. A mí hace 30 años me dicen todas las cosas que podemos hacer ahora. Cógelo. Igual es importante. He perdido el hilo. No, que sí. Si te dijeran ahora Sí. lo que tenemos, la posibilidad, por ejemplo, de hablar por teléfono con cualquier lugar del mundo Y viendo la cara de esa y viendo, persona. exacto, nos parecería ciencia ficción. Ciencia ficción absoluta. O el Google Maps que nos ubica y nos localiza y nos dice cuál es la distancia correcta en coche para llegar a un sitio o andando o en transporte público. Es como, pues es una locura. Bueno, en Santander no. De hecho, la cobertura que tenéis en Santander no es culpa mía, pero si tenéis mala cobertura en Asturias, sí, es culpa mía. Tengo aquí algunos compañeros y compañeras que pueden atestiguarlo. Yo cuando llegaba a las ciudades antes, hace 30 años, llegaba con un mapa topográfico y con un mapa de la ciudad que compraba en un estanco y con un GPS así de grande y tenía que pensar dónde poner una antena o dónde podría estar bien una antena. Ahora no, ahora llegas, ves la ciudad antes con Google Earth, puedes orientarte perfectamente y prácticamente no hace falta que pases por la ciudad porque antes había que andar mucho y a coger mucho el coche para hacer este tipo de trabajo. Ahora prácticamente una inteligencia artificial podría hacer el trabajo que yo hacía, que era diseñar la red nominal y ver dónde poníamos las antenas. Estoy convencido de que una inteligencia artificial podría hacerlo y de hecho por eso nos hacen falta menos ingenieros en algunas ramas y hacen falta más ingenieros en otras. Bueno, uno de los temas que abordas en el libro es el de la energía nuclear. Y sí me gustaría que nos hablaras un poco de el futuro de la energía nuclear. Por una parte, se están reduciendo, incluso cerrando centrales nucleares. Por otra parte, con la crisis que ha habido tras la guerra entre Ucrania y Rusia, se están reabriendo o están indultando algunas centrales. ¿Cómo ves tú? Porque siempre se ha dicho que la energía del futuro podía ser la energía nuclear. ¿Cómo lo ves? A ver, de hecho, un perfil en Twitter de una persona que trabaja en una central nuclear me ayudó con toda la documentación que tiene que ver con las centrales nucleares, el tiempo que tardarían en colapsar, etcétera. A mí solamente por eso ya me preocupa. A ver, la energía nuclear no es que sea mala en sí misma. El problema son los residuos que se generan o el riesgo de accidente que puede haber. Que solo ha ocurrido uno, que fue el de Chernobyl, porque el de Fukushima ni siquiera nadie murió por la radiación. El problema fue que hubo un tsunami y un terremoto de escala 8, me parece la escala Richter, que fue descomunal, y mató a mucha gente. El tsunami y el terremoto en sí mismo, no la central nuclear. Pero dicho esto, a ver, es que los residuos no desaparecen, los residuos se quedan aquí, son residuos altamente peligrosos. Y por muy bien controlados que estén, pueden suponer un riesgo en caso de que haya pues un apagón eléctrico, aunque solo sea de 2 días. Bueno, en 2 días no pasa nada, en un mes sí. Hay otro tipo de energía que se pueden investigar, ya se están haciendo, la eólica, la mareomotriz, hay muchas formas de producir energía ahora alternativas que yo creo que no deberían pasar por la energía nuclear, creo. Pero, dicho esto, se están abriendo muchas centrales nucleares en el mundo. China va a abrir el doble de centrales nucleares el año que viene. Alemania ha aprobado que va a abrir más. O sea, que no es que se haya frenado. Se están produciendo, y en Estados Unidos también. En España no sé si quedan 1 o 2. En el libro me tuve que documentar y lo miré, pero creo que son 2 las que hay activas. Pero en otros países se está multiplicando.
Y estamos hablando a lo mejor no de 2 centrales nucleares, estamos hablando de 200 o 400 centrales nucleares. Creo que se puede hacer de otra forma, pero a ver, no nos alarmemos que, ya te digo, menos Chernobyl, no ha habido ningún problema con ninguna central nuclear en el mundo nunca. Entonces, bueno, pues confiemos en la ciencia, que está ahí para cuidarnos, espero. El problema de todo esto es que siempre que entramos en este tipo de debates pienso en el capitalismo salvaje y en la maldad del ser humano. Es que hay gente que solo le interesa ganar dinero y ese es un problema, cuando a la gente solo le interesa ganar dinero. Se pueden hacer muchas cosas y hay muchos inventos que se han quedado por el camino, que también lo cuento por ahí, que no han salido a la luz porque no interesaba. En Cataluña ahora se están abriendo hidrogeneras, que son para los autobuses. Se va a hacer una línea de autobuses por toda Cataluña y es un motor básicamente que funciona con hidrógeno, pero y que expulsa el aire agua. O sea, es cero contaminante, es maravilloso, pero ese motor lleva inventado 80 años. No interesaba, evidentemente, un combustible que es prácticamente gratis, porque a las petrolíferas, evidentemente, no les interesa. Pero imagínate que empezamos a tener todos coches de ese tipo. Ahora están con los coches eléctricos, pero porque el cobalto alguien lo tendrá en su poder y querrá venderlo, y el coltán y un montón de materiales que hacen falta para su fabricación, que alguien los tiene acaparados y que querrá utilizarlos. Pero a lo mejor deberíamos apostar más para los coches de hidrógeno, o no coger el coche, que también estaría genial. No lo sé. La pena de la sociedad finalmente es que poderoso caballero es don dinero y todo lo que vende, pues siempre ahí tiene intereses detrás. Y bueno, ojalá algún día eso nos dé por cambiarlo, pero en eso no confío, ¿eh? No tanto. Dices en tu libro sobre Moore, la ley de Moore, que es una aceleración, ¿no? Aceleración de la historia. Y también dices o esbozas que puede llegar un momento a colapsar esa ley. Claro. ¿Se parará? Sí, hombre, lo que te decía, que llegará un momento en que ya no podemos hacer dispositivos más pequeños para algunas cosas. Lo que no tendrá fin es el tipo de aplicaciones que podemos encontrar a la tecnología. Porque, a ver, para los chavales que vienen ahora por detrás, el futuro es apasionante. Es que se pueden hacer programas o diseñar programas para los cuales hacen falta filósofos, hacen falta personas que manejen la ética, hacen falta historiadores, no todo va a pasar por la ciencia. Ahora pongo un ejemplo de la conducción autónoma en Mercedes. Se pueden hacer tantas cosas para mejorar el mundo. Con un programa informático se pueden hacer tantas cosas para mejorar el mundo. Pongo 2 ejemplos. En Brasil, un programa de inteligencia artificial detectó y comparó que la tasa de asesinatos que se producían en determinadas partes de las ciudades dependían de la cantidad de iluminación y la cantidad de farolas que había. Pues el programa, eso no lo puede hacer un ser humano porque es incapaz de detectar ese tipo de cosas, o lo haría en muchísimos años. Se detectó porque se cruzaron esos datos y se pusieron las luces adecuadas en los sitios adecuados y se redujo la siniestralidad, o como se llame, en un 40 o un 50%. O sea, la tecnología puede hacer que nuestra vida sea muchísimo mejor si se utiliza en un buen sentido. Estoy convencido. Y lo de que hacen falta más gente que se dedique a las humanidades, que no todo es ciencia, viva la literatura también. Tú eras profesora de literatura, ¿no? En Mercedes, que yo he trabajado para ellas para un vídeo y tal, están ahora preocupadísimos con el tema de la conducción autónoma, de cómo decide un programa, cuando tú vas con el coche y no llevas el volante tú, si en el caso de que te aparezcan un niño y 3 personas mayores, a quién atropellar o no, es así de duro, pero es que es así. O si en el caso de que dependa de que el coche se estampe y destroce tu coche, porque a la compañía de seguro no le interesa que destroces tu coche, o tenga que atropellar a un gatito, ¿qué decidiría? Ese tipo de cosas, y la primera es la más importante, ¿cómo las decide un programa de conducción autónoma? Es un programa, es ético, filosófico y humano, o sea, hasta para el avance, bueno, y los logopedas y la gente que se dedica a, los filólogos, perdón, ahora mismo son uno de los perfiles más demandados en Google, por ejemplo, en California, porque todos los programas de reconocimiento de voz, los correctores ortográficos, etcétera, dependen de filólogos. O sea, cuando a mí me dicen los chavales, es que yo quiero ser ingeniero porque si eres filólogo no puedes hacer nada. No, puedes trabajar en Silicon Valley si quieres o simplemente dedicarte a la filología, que es maravillosa. Hay oportunidades para todas las ramas que se te puedan imaginar a día de hoy. Y creo que es la generación con mayor oportunidades de aprender y con la mayor cantidad de conocimiento a su alcance que ha habido en toda la historia de la humanidad. Ahora solo hace falta que despeguen la cabeza del móvil, dejen de ver a sus gamers favoritos y empiecen a estudiar un poco y a ponerse las pilas, ¿no?
Claro, ayer nos comentaba Margarita del Val, que la tuvimos en esta tribuna, el problema que había cuando empieza la pandemia a estallar y están ellos en el consejo, en el cogollo de todo esto, ir traduciendo los términos que le estaban viniendo del inglés o del alemán para hacerlos accesibles a todo el mundo, que no sabe inglés ni sabe alemán, que fue una de las tareas más urgentes. Ahí necesitaron filólogos, ahí necesitaron personas que fueran capaces de verter, de pasar al español algo que era necesario que conociera todo el mundo. O sea que todo está muy relacionado. Yo no sé si es que no interesa, por ejemplo, yo cuando pienso el futuro, pues a mí me encantaría que hubiera un programa tan sencillo como eso. Mi chica es de Budapest y he estado viendo, jolín, perdona, y he estado viendo a su familia este fin de semana y claro, yo con su padre no me entero de nada, que está bien porque así no discuto con mi suegra ni nada, pero de nada, porque el húngaro además es que no tiene nada que ver con ningún idioma, el húngaro y el euskera no tienen nada que ver con ningún idioma del mundo. Y digo, no, ya estará inventado, pero a las academias de inglés no les interesará, o yo no lo sé, que yo hable y diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está suegra? Y la traduzca automáticamente en su idioma, ella en su móvil. No lo sé. Ese tipo de cosas que parece una tontería, a mí me parecería que sería fascinante que se hiciera, porque imagínate que de repente nos podemos comunicar entre todos. Porque si no, tú te vas a Hungría y no te enteras de nada. O yo me voy a Inglaterra, que no sé mucho inglés, y me cuesta a veces expresar mis ideas. Sería maravilloso. Debería existir ya. Bueno, no sé si es que a alguien no le interesa, pero ahí lo dejo para los chavales que quieran estudiar, que a lo mejor pueden conseguir, bueno, se podrían hacer de oro, de hecho. Pues sí. Bueno, tu perfil profesional no es solamente este que estamos abordando ahora sobre la tecnología y los avances tecnológicos, sino también sobre la educación. Y la pregunta fácil, pero yo creo que necesaria es, ¿cómo ves tú, qué diagnóstico haces de los sistemas educativos que tenemos ahora mismo en España? Pues el que tenemos ahora está obsoleto, absolutamente obsoleto. No, no tiene ningún tipo de sentido, ninguno. A ver, no depende de los profes, depende de los que los plantean, pero sigue estudiándose matemáticas o aprendiéndose matemáticas igual que cuando yo tenía 10 años, que no había internet. Ya os decía antes lo de memorizar y calcular, no tiene sentido que un chaval se tenga que aprender la tabla periódica, ya se la aprenderá cuando la use mucho. Yo me la sé ahora mismo de memoria porque la uso todos los días casi, pero cuando la estudiaba seguro que al día siguiente se me olvidaba. El modelo del año que viene, por ejemplo, de selectividad ya va a introducir, que ya lo hacía Portugal antes, todas las notas, todas las fórmulas, perdón, que te hace falta para el examen. Que está muy bien, porque con las fórmulas a lo mejor el chaval puede hacerlo y además va a tener que desarrollar otro tipo de capacidades, más de sentido crítico, etcétera. Ese cambio, aunque a mí los cambios estos me dan mucho miedo porque no se cuentan con los profesores cuando hay que cambiarlo. Están los profesores ahora asustados porque con ellos no se ha contado para nada. Hay que cambiarlo porque los chavales están desmotivadísimos, es dificilísimo captar su atención. No les dejamos utilizar los móviles en clase, que habría que controlar qué determinadas aplicaciones pueden usar o no. Digo en secundaria, porque en primaria yo no tendría una sola tablet. En primaria se tienen que manchar, se tienen que llenar de barro, tienen que coger plastilina y tienen que desarrollar otro tipo de habilidades. Pero en secundaria a mí me quitan el móvil para trabajar y me funden. No sé cuántos de vosotros necesitáis el móvil todos los días para trabajar. Yo, es que casi todo el mundo. Sin embargo, los chavales se tiran 4 o 5 horas en el instituto y no pueden usarlo absolutamente para nada. De hecho, mi hija no podía entrar ni con él a clase. Controlado y enseñándoles a utilizarlo de forma correcta, vamos a dejarles que utilicen la herramienta maravillosa que tenemos a nuestro alcance para que den un salto más allá. Porque si no, pues los perdemos. Y es que ya los tenemos perdidos, en el fondo, en muchos casos. Están todos muy demoralizados, no les apetece ir a clase, se aburren, están deseando salir para coger el móvil. No sé, dejémosle usarlo de otra manera más lúdica o más didáctica para que no tengan tanta necesidad de usarlo en cuanto salen, porque el mundo que tienen dentro del aula y dentro de su propio centro y el mundo que tienen fuera no tiene absolutamente nada que ver. Es diferente y en el mundo del aula pues se aburren y lo pasan mal en muchos casos y se pierden muchos talentos por el camino porque no se ha conseguido llegar al fondo de cada chaval. Y dicho esto, a ver si cuando de una vez por todas se ponen las pilas los políticos, multiplican por 2 el número de profesores de este país, multiplican por 2 su sueldo, también los forman más y los exigen el doble
Y en lugar de tener 45 niños en una clase en segundo de bachiller, pues tenemos solo 20 o 15. Eso sería lo ideal, porque lo que están haciendo mientras tanto es maquillar las cifras de fracaso escolar, reduciendo cada vez más la exigencia, cada vez se les pide menos y cuanto menos se les pide, pues los chavales menos estudian y estamos llegando a un punto en el que, bueno, yo hablo con profesores de universidad en primero de carrera, por eso ven mis vídeos. Y los alumnos de segundo de bachiller llegan a la universidad sin saber sumar fracciones. Es que es muy heavy. Que luego tienen que hacer sumas de expresiones algebraicas y se vuelven locos. Entonces, vamos a dar caña, pero vamos a apostar por lo que hay que hacer de verdad, que es hacer que la profesión docente sea una profesión de prestigio por primera vez en este país, que no lo es, que en otros países sí, darles más recursos, reducir las ratios y cambiar un poco el sistema, porque en literatura, por ejemplo, no lo digo por ti, que tú seguro que llevas unas clases maravillosas, Se me ha olvidado. mi hija en segundo de bachiller se tuvo que aprender de memoria, no sé si fueron 20 autores de la generación del 27 y 3 libros de cada uno de ellos, de memoria. ¿Eso para un examen de literatura? No. Habla con ellos, que lean, debate, pues lo que tú que hacías. Oye, ¿esto que hay aquí escrito en este párrafo, tú qué crees que significa? No lo sé. Eso es aprender literatura. Porque si no, pues les aborro una asignatura que es maravillosa. ¿Hay algo más chulo que la literatura? No tendríamos cine. No tendríamos Blade Runner si alguien no hubiera escrito un libro antes y no tendríamos este libro si yo no hubiera visto esa película. La literatura es maravillosa, la historia. Vamos a utilizar lo que tenemos para que los chavales les dé curiosidad por aprender. Puedes ver el Museo del Prado o la Capilla Sistina o la Galería de los Uffizi en Florencia con un móvil y en realidad virtual. Y no lo hacemos, estamos locos. ¿Preferimos una foto en un libro? No sé. Es mi visión, ¿vale? Pero dicho esto, mucho ánimo a los profesores. ¿Hay algún profe por aquí en la sala? ¿No? Mucho ánimo a los profes que están ahí luchando con ellos día a día, que tú lo sabes que es cómo consigo que me hagan caso hoy, porque a veces están más empanados. Los padres los tenemos también bastante sobreprotegidos, que eso también ha cambiado mucho. A mí me regañaba mi profe y como se lo contara a mi madre, tenía una en casa brutal. Y ahora te regaña tu profesor y como se entere tu madre, le monta un pollo al profe espectacular. Entonces ha cambiado todo muchísimo y a mí lo que me preocupa son, pues eso, el futuro, los nuevos chavales que tenemos a nuestro lado. Y el futuro que les espera, que tiene que ser lo mejor posible. Bueno, no sé. Muy bien. Yo, antes de dar paso al coloquio con las personas que nos acompañan esta tarde aquí, que van a tener la oportunidad de preguntarte lo que consideren interesante, sí, en estos días hemos visto la presentación, lo han puesto, prácticamente todos los informativos de televisión han dado cuenta de ello, de este nuevo traje espacial con el que se va a intentar volver a la Luna después de tantos años. Es muy feo el traje espacial, es azul marino. ¿Cómo lo vas a distinguir del fondo del espacio? Ponlo blanco, que se vea. No lo entiendo. O negro, mejor me lo pones. ¿Cómo lo distingues? Hazlo naranja, amarillo, como los chalecos de tráfico. Pero, ¿en serio? No los van a ver. Como se pierdan, no los van a ver. No, la pregunta... No piensa la gente. La pregunta no iba por el traje, que es muy Perdona, interesante. ¿qué me ha salido? También, ¿Qué me ha salido? Es lo primero que pensé. Sino, bueno, hay un debate en la sociedad sobre si es necesario repetir algo que ya se hizo en su momento, que se trajeron piedras de la Luna para que fueran analizadas, o si realmente es interesante insistir y tener la Luna como una especie de base para luego saltar a Marte. A ver, yo ahí tengo sentimientos encontrados. La carrera espacial, lo cuento, nos ha traído muchísimos avances y muchísimas ventajas a nuestro día a día. De hecho, tenemos ordenadores pequeños en nuestras casas. Ahora los portátiles son así, pero antes, bueno, tenías una torre. Porque para ir al espacio, cada kilo que llevas al espacio cuesta $1.000.000. Hubo que hacer ordenadores mucho más pequeños y hay gente estupendísima trabajando allí, súper inteligente, montones de personas que han hecho que el hombre llegue a la Luna, pero han necesitado para ello montones de inventos e ideas que nos han ayudado muchísimo. Los pañales surgieron porque los astronautas los necesitaban. El velcro, parece una tontería, pero surgió porque era genial para poderse quitar el traje rápidamente. Un montón de aplicaciones que nos han venido genial. Pero dicho esto, además es muy apasionante el pensar que puedes pisar la Luna. Es que el ser humano tiene esa curiosidad innata
que no tiene un algoritmo y aunque te digan que hay un 99% de posibilidades de que te mates para llegar a la Luna, el ser humano va y lo intenta. Y de hecho ha muerto gente en la carrera espacial. Pero a mí lo de llegar a Marte ahora, tirarte 6 meses en el espacio para llegar, que no sabes si vas a volver. Digo, ¿para qué? Es lo que tengo ahora, porque creo que es también, ya no es por curiosidad, creo que en este caso es por arrogancia. Voy a pisar también Marte. No lo sé, no le encuentro la utilidad práctica al hecho de tener que desplazarme hasta allí. Lo de la Luna lo puedo llegar más o menos a entender, porque está más cerquita, pero lo de Marte es que pienso en los astronautas que vayan a ir para allá, o cosmonautas, como les gusta que le llamen a ellos. Es que tienen que volver, ¿no? No sé, es más complicado de lo que parece. Y 6 meses metido en una nave espacial, en un viaje, no tiene que ser nada agradable. Yo discuto con mi novia, en cuanto estoy 2 días con ella en casa seguidos, no me imagino 6 meses metido en una nave. A ver, son gente súper preparadísima. De hecho, una española acaba de ser seleccionada en la Agencia Espacial Europea. Pero en ese sentido tengo sentimientos encontrados. No sé, a lo mejor descubrimos allí un nuevo material maravilloso que nos facilita la vida para el resto de nuestros días y nos da energía infinita. Pues sería estupendo, puede ser, no lo sé. Yo te quería preguntar, y ya después el público, es ¿qué opinión tienes tú de estos jóvenes, de todos, eran jóvenes, los que ven tus vídeos? ¿Qué feedback tienes tú de ellos? Buah, que son maravillosos, pero no porque me den mucho amor ni le den a me gusta, bien. sino porque tienen ganas de aprobar, te tienen iba a ganas de sacar buenas notas, están frustrados, son muy agradecidos, tienen ganas de mejorar, tienen ganas de. Cuando a mí me dicen que esta generación es más perezosa, no es cierto. Conozco chavales que me escriben que a lo mejor han visto 200 vídeos seguidos uno detrás del otro para intentar mejorar e intentar aprender. Y tienen además unos valores sociales brutales que nosotros probablemente no teníamos. Son mucho más tolerantes y muchísima. Es que mi canal además, no lo sé, yo tengo esa suerte. Está entre los 10 canales del mundo con menos tasa de no me gustas de YouTube. Son un amor y son muy trabajadores. Y ya te digo, hay chavales que es que ven 20 vídeos en un día y al día siguiente otros 20 y los ves y te escriben y ya te terminas aprendiendo sus nombres. ¿Y te has parado a pensar la razón de ese éxito? Que no prestan atención en clase muchas veces porque están a lo mejor más entretenidos en hablar con sus compañeros y que luego el sistema también educativo, como con tantos alumnos en clase y la carga burocrática que tienen los profes, etcétera, pues tampoco es que no se adapta al valor intrínseco de cada alumno, a lo que les hace diferentes. Yo creo que el sistema educativo debería vigilar y luchar un solo objetivo: detectar el talento y la vocación de una persona. Yo en mi caso la descubrí por casualidad porque me echaron del curro con 30 años y me hice profe. Esa es mi vocación. Pero si conseguimos que el sistema educativo ayude a detectar el talento y la vocación de cada niño, es que ese niño es imparable. Si un niño de repente o una niña descubre que su talento, su vocación es esa, no va a haber quien, y lo que la apasiona, evidentemente, ya no va a haber quien lo pare. Y eso yo creo que es la clave. ¿Qué ocurre? Que como no están muy motivados en clase, el sistema va muy rápido y no todos los niños aprenden a la misma velocidad, que todo hay que decirlo, pues bueno, pues tienen ahí un canal a su disposición en el que pueden parar al profesor. Es que yo me imagino en mi época que me dicen, puedes parar al profesor y rebobinarlo, y es como, por favor, esto es el sueño. Supongo que será eso. De alguna manera yo también tengo más tiempo que su profe, le puedo dedicar más amor, y soy muy payaso y muy friki, y se ríen conmigo bastante. También supongo que será eso. No lo sé. Muy bien, pues llega ahora su turno, su momento. Quien quiera hacer una pregunta a David Calle no tiene más que hacer una señal. Le pasaremos el micrófono para que no solamente lo escuche el conferenciante, sino las personas que nos siguen a través de la transmisión. Dos cuestiones. Usted ha hablado de la energía nuclear, pero hay dos, hay fusión y fisión. Y fisión. Y luego, ¿qué dice usted que hay neurocientíficos que están en contra de la fantasía de esto de la inteligencia artificial, que dicen que ni es inteligencia ni es nada? Esas dos cosas. Es que no es inteligencia, por ahora no es inteligencia. La inteligencia artificial lo que hace es acumular millones de datos con unos ordenadores con una capacidad de cálculo brutal, y todos esos millones de datos que le regalamos nosotros, porque WhatsApp es gratis por algo, y Facebook es gratis por algo, e Instagram es gratis por algo,
todos esos datos de uso se juntan en ordenadores con una capacidad de cálculo maravillosa y terminan decidiendo qué hacer en base a predicciones anteriores. Es como los hombres del tiempo, los meteorólogos, que son maravillosos, pero lo que hace un sistema meteorológico de predicción es comparar la situación del cielo, atmosférica, la presión, la temperatura, etcétera, con lo que ha ocurrido en otras circunstancias similares. Y simplemente pues dice, pues en el 99% de los casos, al día siguiente llovía. Y es lo que te dicen. Eso es básicamente lo que hace una inteligencia artificial, predecir en base a un montón de datos. Datos que les estamos regalando y datos que también evidentemente pues tienen, porque llevamos muchos años ya con la informática y pueden predecir, pueden hacer un libro perfectamente. El nuevo programa que se llama ChatGPT, tú le dices, escríbeme un resumen del Quijote y te lo escribe. O dime cualquier cosa que se te ocurra. De hecho, hace exámenes de selectividad y los aprueba. ¿Por qué? Porque busca en internet todos esos sitios en los que aparece el mismo tipo de información, los une todos y lo que hace es replicar al fin y al cabo de alguna manera lo que ya ha ocurrido antes en muchas otras ocasiones. Pero inteligencia, lo que se dice inteligencia, creo que es la que tenemos nosotros, que somos capaces de decidir si sí o si no, que aunque nos parezca muy seguro esto no lo hacemos y en otros casos, aunque esto parezca muy inseguro, sí lo hacemos. Perdonad. Ese tipo de inteligencia es la que creo que tenemos nosotros, que muy difícilmente tendrá una máquina. Las de ahora copian y replican, pero caray, cada vez lo hacen mejor, ¿eh? O sea, es muy difícil distinguir ahora un texto escrito por una inteligencia artificial y un texto escrito por una persona. Muy difícil. De hecho, los profesores que yo conozco dicen que lo distinguen rápidamente cuando lo ha hecho una inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no comete falta de ortografía y sus alumnos sí. Es la única. Cuando dicen has copiado el trabajo, y es porque no tiene ni una sola falta de ortografía, porque es muy raro el chaval que no le salte un acento, como a mí. Todavía no son inteligentes, pero es que la capacidad que tienen de cálculo y de análisis de datos es brutal. Y bueno, pues los ordenadores que tenemos también lo son. La fusión es cuando, a ver si los explica, que yo no soy físico, creo recordar que la fisión nuclear es lo que se produce en el Sol, por ejemplo, y en la que se separan los átomos, y la fusión es cuando de alguna manera pues confluyen entre ellos. Unos separan, otros unen, así a grandes rasgos, ¿vale? Pero la fisión nuclear es lo que se produce en el Sol. Gracias a eso tenemos energía y es maravillosa. Lo que pasa es que la fisión nuclear es muy complicada de conseguir, es muy cara. Entonces, no podemos replicar al Sol. Si pudiéramos replicar al Sol, imagínate. Sí. Hola. Una pregunta. Usted ha leído a muchos escritores de ciencia ficción, Silverberg, Asimov, todos estos en sus novelas ven un futuro pues a 100 años o a 1000 años o lo que sea, y siempre en el sistema, diríamos, sociopolítico, son regímenes autoritarios, no democráticos la mayoría, de estructura monárquica, no sí, como las monarquías. Un mundo feliz, 1984. Sí. Todos piensan que el mundo, o sea, piensan en un mundo que va a ser así, o sea, mucho menos democrático que los pocos países democráticos que hay ahora en el mundo, realmente, vamos. Estamos en ello ya, ¿eh? Es que mandamos menos de lo que nos queremos y decidimos menos de lo que nos queremos. Se ha demostrado que Facebook y varias plataformas digitales han alterado los votos en muchas elecciones en muchos países. De hecho, en España también. Pero no alteró las elecciones. En España solo trató de influenciarlas un poco. Pero en otros países las ha cambiado completamente. Porque nos llega solo la información que quieren que nos llegue. Que quieren que nos llegue. Si yo estoy en Facebook, yo no lo uso, por cierto, mucho... te llega solo el tipo de noticias que van con tus ideas políticas para que no pienses, para que los demás parezcan muy malos, los tuyos parezcan muy buenos, solo recibes ese tipo de información. La publicidad que recibes en tu móvil o en tu ordenador es la que ya tiene que ver con las cosas que tú has pedido anteriormente. Es muy difícil que te enteres de un nuevo producto si tú siempre compras otro. Estamos completamente dirigidos constantemente. Yo les digo a mis alumnos que en internet se viajen en modo incógnito. Hay una opción para ir en modo incógnito para que no sepan quién eres, porque es que si no, solo te enteras de las mismas noticias que tienen que ver con tu sesgo político. Y la gente termina cada vez metida más en su propia burbuja y de esa burbuja no sale. Y ya no solo que no salga, es que la gente se pone muy histérica en Twitter y en redes sociales y la politización y la radicalización es cada vez mayor. Bueno, los medios de comunicación incluso ya también. A mí me preocupa mucho, ¿eh?
porque nosotros ya somos más o menos adultos y más o menos los vemos venir, pero da igual de qué partidos sean. Es que lo mío es lo bueno, lo tuyo es lo malo y viceversa. Solo te cuentan lo que a ti lo que les interesa a ellos para que votes a ese partido o al otro. Y luego estoy convencido de que hay entidades no supremas, pero habrá personitas arriba dirigiendo multinacionales, bancos o grupos de poder que se están riendo de nosotros, estoy convencido. Y los países para ellos son numeritos y las personas que se quedan sin hipoteca son numeritos a los que les da igual, vaya. Creo que ya estamos en ello, pero no nos enteramos. Nos hacen creer que lo tenemos todo y que somos felices. Pero es que yo soy muy feliz, ¿eh? En el fondo. Estoy en Santander ahora, he comido esta mañana genial, ahora me voy a cenar con unos amigos. Tenemos que intentar ser felices porque como nos pongamos a pensar en lo que tenemos encima, es una locura. Nos tienen vigilados. Mi madre dice, nos tienen vigilados, David. Y digo, a mí me da igual, que vean, no me importa, que sepan dónde estoy. O lo que miro en internet me da exactamente igual, no me preocupa tampoco. Soy un señor que da clases de matemáticas nada más, pero es preocupante a veces porque nos van dirigiendo, ¿eh? Mira, lo de la inteligencia artificial, y ya me callo con la chapa. ¿Por qué Instagram es gratis? Que tanto los niños ahí subiendo fotos en Instagram. Pues hablando con un ejecutivo de Coca-Cola, me dice el otro día que Instagram cobra un dineral a Coca-Cola, a Levi's y a un montón de empresas más, pero el ejemplo era el de Coca-Cola, porque lo que hace es comprar en Instagram la información de todas las botellas y latas de Coca-Cola que aparecen en las fotos. ¿Quién se las está tomando? ¿De qué edad? Si es de día, si es de noche, si está de fiesta, si la está juntando con whisky, si la está juntando con ron. Todo eso se vende y Coca-Cola le viene de maravilla para diseñar su estrategia de marketing. Y lo hace Coca-Cola, lo hace Levi's, lo hacen las marcas de moda, lo hacen las marcas de coches. Por eso es gratis. Cuando algo es gratis en Internet, el productor es tú y les estamos ayudando a hacerse más ricos. Los audios que nosotros mandamos, que nos parecen maravillosos, en el fondo están entrenando gratis a la inteligencia artificial de ese propio programa. O sea, primero nos manda versiones que funcionan medianamente bien y luego nosotros las vamos entrenando gratis. Por eso todo es gratis. Todo lo que sea gratis en Internet, pero bueno, pues a mí me viene de maravilla poder saber si estoy en Santander o en Bilbao cuando me levanto por las mañanas. O mirar el calendar o recibir el correo electrónico. La tecnología es maravillosa si lo pensamos así. Porque como nos pongamos en plan catastrofista, a veces dan ganas de decir, pues eso, que se apague la luz. Pero bueno, no sería bueno. Sí. Algunas novelas se han hecho realidad. Sí. El gran hermano que nos vigila. Sí. Bueno, pues yo no voy a hacer una pregunta, sino digo que has estado maravilloso, magistral, todo lo que has dicho. Muchas gracias. Pero qué deprisa hablas. Sí. ¿Eh? Bueno, mira, aquí tengo amigos. En la universidad te tienen que pagar el doble. Tengo aquí amigos que me conocen, que son un encanto, Paloma, Silvia, Susana, Miguel. Y ahora porque estoy cansado, que tengo 50 años, me tenías que haber visto a mí tú con 25, que yo es que no paraba. Yo tengo una hermana melliza y a mi madre le decían que tenía trillizos, porque es que mi hermana es muy tranquila, pero yo no me paro de moverme. Hablo muy deprisa, Yo tengo lo siento. 2 nietas mellizas. Lo siento. De 25. Hecho, en Latinoamérica hay una opción en YouTube que puedes poner el vídeo más despacio. Y es lo que hacen. Me bajan la velocidad para que ellos puedan entenderlo mejor. Yo para seguirte te advierto que Oh, he estado aquí lo siento. muy pendiente, ¿eh? Vale. Muy pendiente porque quería Lo hago- seguirte en el porque fondo lo hago- has estado magistral. Lo hago aposta para que la gente esté todo el rato así como, ¿qué está diciendo? Es para ver si estáis atentos. Sí, ¿sabes por qué también? Porque al ser profesor de academia, es de formación profesional, yo tengo una hora para estar con 8 chavales en clase resolviendo sus ejercicios y sus deberes. Entonces tengo que estar corriendo todo el rato. Chavales, sí. Bueno, y entre eso, ya te digo, personas que me conocen dirán, qué tranquilo estás ahora, David. No, es que tengo 50 años y ya estoy más cansado. No, hombre, no, todavía no puedes estar cansado. Tenía que estar cansada yo con 88. ¿88? Sí. Pues está usted estupenda. Estupenda. Bueno, muchas gracias. Es verdad, ¿eh? Será el clima. Bueno, ¿y la comida? ¿Ha comido hoy? El aire, sí. Hola, Hola, ¿qué tal? en primer lugar, si me permites, dos desacuerdos. El primero es en cuanto a las películas. Yo creo que se hacen grandes películas de ciencia ficción. Interestelar, por ejemplo, en mi opinión, Maravillosa. es la mejor película de la historia junto con 2001, Odisea en el espacio. Y el Interestelar, cada vez que la veo lloro. Porque, Por eso te digo que porque se hacen grandes yo tengo una películas. hija y es que me toca el corazón brutal, sí. Bien, Sí. y el segundo es ¿por qué ir a Marte? Es una pregunta que se ha hecho siempre todo el mundo a lo largo de la historia. ¿Por qué ir al Polo Sur?
porque ir al Polo Norte. Ujú. Y se ha respondido siempre de la misma manera, porque está ahí, podemos llegar y queremos hacerlo. Sí. En cuanto a la fisión nuclear, que se ha tocado por encima. yo Perdona creo- que yo no soy un experto, ¿eh? Ya, pero Además la suelo confundir, ¿eh? vamos a ver, todos los científicos están centrados ahora. ¿Qué problema tiene la fisión nuclear? Los residuos. Claro. Todo el mundo está centrado en la fusión nuclear. Quizás estamos todavía a 30, 40 años, pero desde luego es la energía del futuro. Y ahora la pregunta. Gracias por los aportes, me parece maravilloso. Que está bastante relacionada con el título del libro. Hasta ahora los robots que se están construyendo lo están haciendo humanos. A lo que se tiende es que los robots construyan robots, es decir, que las máquinas construyan sus propias máquinas, máquinas de segunda generación, construirán máquinas de tercera generación, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿hasta dónde podemos llegar? Y si crees que incluso aplicando leyes, por ejemplo, como las 4 leyes de Las Asimov, de Asimov. ¿las máquinas van a acabar controlándonos o lo podemos evitar? Es que cuando estabas haciendo la pregunta estaba pensando lo mismo. Me estaba acordando de una película que se llama Yo Robot, por ejemplo, y me estaba acordando también de Terminator y de Skynet y de Matrix incluso también. Pues eso, también se hacen películas maravillosas. Eso de que los robots construyan robots y construyan robots y construyan robots y que pues llegará un momento en que podrán hacer con nosotros lo que quieran. No lo sé, no sé a dónde va a parar. Espero que no ocurra, ¿eh? Porque lo de Terminator y Matrix es bastante preocupante. Pero sí, es que tenemos que seguir siempre siendo nosotros los que controlemos la situación, porque como les dejemos a algoritmos o inteligencias artificiales tomar decisiones importantes, podemos tener graves problemas. Bueno, me acuerdo de una película súper antigua, cuando yo era pequeño, se llamaba Juegos de Guerra, que a mí también me impactó muchísimo, que también era jugando a las 3 en raya con un robot y tal, con la inteligencia artificial, porque se desencadena una guerra nuclear. Esa película es maravillosa y si la enseñas a un chaval ahora y te dice, pues no tiene efectos especiales, pues era buenísima. Hay que tener cuidado con qué... Esto es como los niños, hay que tener cuidado con el cuchillo que les dejas o con las cosas que les dejas porque las pueden romper. Entonces, pues con la inteligencia artificial igual. Intentemos mantener el control, porque a lo mejor no ahora, pero dentro de 50 o 100 años, pues los robots que han fabricado robots, se pueden enfadar. Y imagínate que una inteligencia artificial decide de repente dejarnos sin luz. Es que podría hacerlo en el acto. Ahora mismo. Si de repente les dejamos que adquieran determinado protagonismo, nos puede dejar sin comunicaciones, puede acabar con nuestra banca, con la banca, nos quedamos sin dinero instantáneamente. Ya no es que haya un apagón eléctrico, es que de repente una inteligencia artificial o alguien con muy malas ideas les dé por hacer algo así. Y nos deja sin luz y adiós. O sea, no sé. Pero vamos, seamos positivos. Yo soy optimista compulsivo y creo que el ser humano se va a hacer mejor con los años, fíjate. Que llevamos unos añitos un poquito así raros. Yo creo que la pandemia y todo esto nos va a hacer un poco mejores. Y a ver si soltamos un poco los móviles. Yo el primero. Sobre todo estos nuevos chavales. No salen a la calle. Saquémosles. Echémosles de casa para que vayan al parque. ¿Por qué decidiste hacer este libro? Ay, qué mona. A ver, a mí lo de escribir un libro me cuesta muchísimo porque no tengo mucho tiempo, tampoco me cuesta mucho darle cierta coordinación y pues eso, yo no soy escritor. Me llamó la editora, tengo una editora maravillosa que además es de Santander, Cristina, que es un encanto, que ya fue mi editora en el libro anterior y me dijo, David, te echo ya de menos, llevar 2 años sin escribir, ¿por qué no nos animamos con otro? Y nada, pues hablando con ella y decidimos al final hacer este. Por mi editora, que es un sol, y cántabra como tú. Y bueno, me convenció, me pilló la pandemia por el camino, el confinamiento, y me vino genial porque pues, no podíamos salir de casa, me aburría también, ya no tenía series de Netflix ni películas que ver, y digo, pues mira, pues es un momento maravilloso, me pongo a escribir y a ver qué sale. Pero es muy duro, ¿eh? Si algún día te haces editora o hay alguna editora en la sala, los editores dan mucha caña y la presión es muy fuerte. Tienes que terminarlo dentro de un mes, mándame un capítulo dentro de 15 días, y tú, ay, por favor, que no me ha dado tiempo, si no he empezado todavía. Es como cuando te ponen deberes, pero a lo bestia. A lo bestia. Pero bueno, pues eso. Mi editora me convenció y a mí me vino muy bien para no pensar que no podía salir de mi casa. Uy, por favor. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, Yo, quería hacer 2 ¿cómo aportaciones. te llamas, perdona?
¿Eh? Antes has mencionado los avances que ha habido de la tecnología. Pues en nuestro caso en Santander, saber a qué hora se va a poner a llover en verano es estupendo. Porque te ha ido a programarte que hasta las 6 puedes estar en la playa y luego a partir de las 6 vas al gimnasio. De todas maneras, tenéis mar, eso es espectacular. Bueno, bien, eso es impagable. Y otra cosa, otra aportación, hablabas de cómo mejorarías tú la educación de los niños. Y hablabas de que vendría muy bien que aprendiesen a trabajar en equipo y has comentado también... Hablar en público. Hablar en público. Ser asertivos. El otro día hablaba yo con mi mujer, como me decía más bien ella a mí, que sería estupendo que aprendiesen a negociar. Porque Claro. si ya de pequeño está negociando que con 10 años quiere un móvil, pues con 16 querrán decir yo quiero llegar a casa a las 12 y con veintitantos sabrán negociar el aumento de sueldo, Pero supongo, es que, ¿sabes? pero es que esa capacidad, la de Mm. negociar, no se practica en los institutos. En Estados Unidos sí se hace y en otros países. A ver, hay que tener cuidado porque luego igual te negocian demasiado contigo como padre, pero ya, que ya. aprendan en el cole a defender su opinión sin faltar el respeto a los demás, a ser asertivos, a defender un punto de vista, a estructurar sus ideas, a elaborar un discurso, a plantear pros, contras, y por qué necesito esto y por qué no. Hago una lista de lo que debo y lo que no debo hacer, lo enseño, lo presento, lo acepto, lo discuto, lo debato. Eso sería maravilloso, porque al fin y al cabo es lo que hacemos los que estamos casados, no. Al fin y al cabo es lo que se hace en cualquier empresa, al fin y al cabo es lo que se hace en cualquier trabajo, es debatir con tus compañeros y te da unas capacidades brutales para el día de mañana. Ese tipo de cosas no se practican, ese tipo de cosas no lo puede hacer una inteligencia artificial, lo podemos hacer nosotros. Pues sería maravilloso, pero ten cuidado que como tus hijos aprendan a negociar contigo, estás perdido. Buena. Muy bien, pues si no hay más preguntas, agradecer infinitamente a David Calle esta magnífica conferencia, recomendarles que compren el libro que se está vendiendo en la entrada y que estoy seguro que él lo firmará ahora encantado a todas las personas que se lo quieran llevar dedicado. Y sí. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Bruno. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, Mercedes. No hace falta que os compréis el libro, de verdad, a mí estas cosas me da mucha vergüenza. Yo soy